Buenas tardes. Vamos a comenzar, si os parece, con esta sesión de la tarde. Y tengo el gusto de presentaros a mi directora de tesis, una de las dos, codirectora junto con Remedios Sánchez, la catedrática Mar Campos Fernández Fígares, catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Almería. Crea y dirige la revista Álabe en 2010, revista de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Es directora del Grupo de Investigación Cultura Escrita, Oral y Mediática de la Universidad de Almería. Coordina el proyecto Cartografías Lectoras, en el que participan las 10 universidades públicas de Andalucía, y colabora como experta internacional en el proyecto Cartografías LEAI, Cartografías de Lectura, Escritura e Información en las universidades mexicanas. En la universidad, en concreto, Autónoma de México, coordinada por la doctora Elsa Ramírez. Sus líneas de investigación son el estudio de la literatura española e hispanoamericana, la literatura infantil y juvenil, historia de la educación literaria en España, línea de la cual tenemos el clásico Cómo nos enseñaron a leer, ¿no?, escrito junto con Gabriel Núñez, prologado por Juan Carlos Rodríguez. Y otra línea de investigación, lectura y hábitos lectores, los estudios sobre cultura del agua y la ecocrítica, ¿no? Hoy nos viene a hablar de didáctica de la literatura, cómo enseñar poesía al alumnado de primaria. Y sin más, puesto que empezamos un pelín... No, empezamos bien. Le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Para mí es un lujo tenerte como colega, como compañero, porque... Sí, le dirigí la tesis, pero es de esos alumnos realmente brillantes que se van casi adelantando, te van casi empujando en esa dirección, o sea que el mérito de su trabajo es completamente suyo, propio, y tenéis suerte en la Universidad de Granada de contar con profesores como él, que desde luego es un referente, pese a su juventud. Desde luego ha abierto una línea ahí entroncando un poco con las teorías juancarlianas de la construcción del yo a través de la literatura, el inconsciente ideológico y todo esto, que seguramente os sonará a algunos a chino, pero a otros sí que lo conoceréis por las clases y veis el interés de esa propuesta realmente inusual generalmente. Pues yo vengo a hablar un poco de cómo enseñar poesía al alumnado de primaria. Entonces si esto avanza o no. Sí. Lo primero que querría plantearos es qué pensamos que queremos enseñar cuando decimos vamos a enseñar poesía, ¿no? Podemos pensar que le vamos a enseñar un género literario que es distinto a otro género literario. Pues tenemos la narrativa, tenemos el teatro y la poesía es otra cosa que tenemos que explicarles para que ellos entiendan muy bien las diferencias. En ese sentido, les vamos a hablar de una estructura distinta, una rima, unos ritmos, etcétera, ¿no?, que son, bueno, pues formas que tienen esos textos y que son muy importantes, que los definen como tales textos. O vamos a intentar enseñarles a leer esos textos. Este cuestionamiento no es banal porque no nos da tiempo a todo. No nos da tiempo a todo. Y en el aula de magisterio tampoco da tiempo a todo. Entonces hay que elegir, ¿no? Hay que elegir qué lugar queremos que ocupe la poesía en nuestra relación con el alumnado. Entonces, para eso primero tenemos que pensar un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros referentes previos, ¿no? ¿Cómo se ha enseñado? Mencionaba Pablo el libro de Cómo nos enseñaron a leer, cuyo prólogo os recomiendo muchísimo, de Juan Carlos Rodríguez, porque es una joya y fue un lujo tenerlo como prologuista. En ese libro nosotros estudiábamos las historias de la literatura. Y esto un poco en defensa de... Porque, claro, siempre que empezamos a hablar de cómo se ha enseñado la literatura, criticamos mucho el historicismo, ¿no?, que eso, lo que nos han enseñado
Nos enseñaron a nosotros, le enseñaron a mis maestros y os han enseñado a vosotros también, porque cuando abrimos libros de manuales de los colegios, de los institutos, vemos que todavía se reproduce eso. Mi pequeña defensa de la historia de la literatura es que imaginaos cuando surgieron, pensad ahora por un momento que no tenemos Internet, ¿no? No tenemos Internet. ¿Cuántos autores, qué autores conocemos? ¿De qué siglo será este autor? ¿Este autor es español o es latinoamericano? No tenemos Internet, ¿qué tiramos? Vamos a una historia de la literatura. Pues pensad que cuando nacieron las historias de la literatura, que fue a principios del siglo XX en España, un poquito antes en otros países, incluso en España, otra cosita, pero la más importante, así que ya consideramos de verdad, fue al inicio del siglo XX y además por un escritor inglés, ni siquiera por un español. Pues pensad que en ese momento los docentes, que estamos aquí, encontraron en esa herramienta un sitio donde estaban, lo que habéis visto que son las historias, reunidos, pues generalmente en orden cronológico, autores, algunas autoras, poquitas, autores, autoras de la historia de la literatura española. O sea, de pronto, en el principio del siglo XX, había un libro donde, si yo no tenía ni idea, los docentes muchas veces tenían poca idea, veníamos de estudiar la retórica, etcétera. Entonces, aquí podía encontrar lo que había y con un pequeño resumen de obras, etcétera. Entonces, pensad en esa herramienta en ese momento. ¡Wow! Era algo muy importante. Lo digo para que no hablemos siempre quejándonos de la historia de la literatura. Pero claro, eso era una herramienta para el docente. ¿Y qué hizo la mayoría de los docentes? Decir, ya tengo mi clase resuelta. Esto, que yo no me lo sé siquiera, porque no soy capaz de memorizarlo, es lo que le voy a decir a los alumnos que se aprendan. Entonces, claro, ese mal uso de las historias de la literatura es lo que nos ha llevado a donde estamos. O sea, si antes se enseñaba la retórica y la literatura, digamos, solamente se empleaba para vamos a ir copiando y aprender a mejorar nuestro estilo, con las historias de la literatura lo que se aprendió en las clases fue que había muchos autores y muy pocos autores a lo largo de la historia de la literatura española de estos siglos tenían estas características en general, tal. Pero ¿qué pasó? Que lo poquito que se leía antes se dejó de leer en las clases. Hablo siempre de forma general, ¿no? Entonces, los libros desaparecieron y solo quedó un libro, el Manual de Historia de la Literatura. Y eso es una gran pena. Entonces, cuando acudimos como profesores, como docentes, una vez que ya saquéis, bueno, algunos ya sois profesores de, imagino, en ejercicio, pero otros seréis estudiantes, ¿no?, de magisterio. Cuando lleguéis al aula, vamos a decir, a ver, ¿qué recordamos? ¿Qué recordamos de las clases de lengua y literatura? Porque siempre que estamos ante un auditorio nos encontramos con una incertidumbre, ¿no?, de si me van a entender o no, qué les voy a decir, cómo lo voy a hacer, Entonces acudimos a nuestra experiencia. Y es curioso, y esto es muy importante para que los docentes de primaria y secundaria lo tengáis en cuenta, que en esa memoria tiene muchísima más influencia lo que hacéis vosotros que lo que hacemos durante la carrera. Mucha más. Yo llevo muchos años enseñando y ahora veremos algunas cosas, pero en fin, hablando a los alumnos de cómo habría que dar las clases a primaria y tal y que cual, pero cuando llegan a los centros, si no lo tienen muy interiorizado, que algunos sí, pero otros no, vuelven a cómo les dieron a ellos las clases, vuelven a los manuales, ¿vale? Esto es mucho peor en secundaria que en primaria. En primaria hay más flexibilidad, pero lo digo por lo de qué repetimos, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Qué repetimos? Repetimos esos modelos que vimos que nosotros sentimos como alumnos en primaria y secundaria. Me gustaría que eso no lo olvidarais, porque en la educación tiene mucho más poder el maestro y el profesor, poder, hablando en sentido sano, ¿no? Es mucho más importante la labor del maestro o del profesor que luego la del profesor de la universidad. Eso no lo digo por adularos, sino porque realmente lo pienso. Y esta forma de repetir lo que hemos vivido en la infancia y en la adolescencia es mucho más fuerte que lo que vivimos ya de una manera más racional cuando somos adultos. Entonces, mi propuesta sería romper con el pasado, es decir, romper con cómo en primaria y secundaria vivimos eso, ¿no?, y atrevernos a hacer otras cosas, ¿no?
Y os vais a dar cuenta a lo largo de vuestra vida profesional que podéis hacer mucho más de lo que pensáis. Y esto siempre se lo digo a los estudiantes, pero cuando llegan a un centro se vuelven otra vez a lo que está... No todo, ¿eh? Hay gente, ya hay cada vez más gente que tiene fuerza para decir, no, yo es que quiero hacer las cosas de otra manera, y luego se encuentran muchos compañeros que agradecen ese impulso fresco, ¿no? Y se pueden cambiar las cosas, ¿no? En fin, ese es el lugar que nosotros queramos ponerle y vamos a irnos yendo para la poesía. Poesía, quien no conoce, empezamos por la izquierda, ¿no? Los versos de Bécquer. Yo creo que todo el mundo, eso sí que no falla, todo el mundo los conoce, ¿no? Y tú me lo preguntas, vamos a ver qué es poesía. Poesía eres tú, Pablo. Poesía eres tú, ¿no? Vale, eso lo sabemos todo. Luego Gloria Fuertes dijo, hombre, yo me he dado cuenta que no era verdad eso de que poesía eres tú. Poesía soy yo. ¿Tenéis clara la figura de Gloria Fuertes? Una poeta muy importante, que sobre todo aquí en España la tenemos identificada con la literatura infantil y juvenil, pero que fuera de España, en España también, pero se la conoce con mucha fuerza con la literatura para adultos también. Pero en España es uno de nuestros principales referentes para infantil. Luego, Gloria Fuertes rompe, luego vuelve a romper Nicanor Parra. No sé si os suenan, digamos, emblemático por la antipoesía que defendían. Movimientos no nos meteremos ahora, interesante, seguro que en algún momento os lo han citado. Y entonces dice, hablando de la antipoesía, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Y él lo escribe, ¿veis la imagen? ¿Se ve? En una bandeja de papel. Esto es una serie, una obra que se llama Artefactos, en los que escribe en distintos soportes, ¿no? Una forma de romper con lo que es la poesía. En este caso, es una bandejita de esas de poner pastelitos, ¿no? Y si tú me lo preguntas, antipoesía eres tú, ¿no? Y luego, este lo traigo más reciente, sería más bien para la gente de secundaria, pero me parecía llamativo y lo he traído a ver si se puede abrir el enlace. No voy a hablar de la ciberpoesía, es algo que hemos trabajado también en el grupo y hay algún artículo por ahí, si alguien está interesado os lo digo, pero vuelve a traernos la idea de Bécquer, de preguntar, tú me preguntas qué es poesía, o sea, la gente no para de preguntarse, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque no hay una definición única, obviamente. Entonces, a ver si se abre el enlace. Tienes que darle a control, me parece, ¿puede ser? Puede ser, ¿control qué? ¿Y aquí? Ahora sí. Muy bien. Vaya a ver, solo voy a poner un poquito porque es un vídeo que dura casi 6 minutos y pico, pero escucharlo, que hay que fijarse. ¿Qué es la ciberpoesía? ¿Cómo paramos? ¿Salimos de aquí? ¿Cómo? Pensaba que era un efecto del vídeo que luego... Sí. ¿Sí? Cuando a mí me... ¿Cierro aquí? Sí. ¿O se cerrará el PowerPoint? Aquí abajo, gracias. Vale. Y retomamos aquí. Vale, yo cuando me mandaron ese vídeo, porque era para un proyecto que hicimos de poesía y poesía, claro, llamé a la autora y le dije, perdona, me ha llegado mal el vídeo, digo, porque se oye que todo reverbera y que no sé, y me dice, es que así. Dice, eso es ciberpoesía. O sea, la ciberpoesía, no me voy a meter ahora en la definición, ella lo que quiso hacer es un modelo de ciberpoesía mientras hablaba de ciberpoesía, ¿no? Entonces eran todas esas imágenes simultáneamente, pero acompasadas en un par de segundos o lo que sea, están hablando. Hay un subtítulo que tú puedes seguir, si yo lo hice claro, para al final ver qué texto era, un textito muy corto, ¿no?, sobre la ciberpoesía, pero eso era un modelo, ¿no?, de un tipo de creación poética que hoy día también pues tiene su espacio, pequeño, pero tiene su espacio. Bueno,
por, digamos, plantear cosas de la poesía viva y la poesía cambiante, ¿no? Lo que quiero yo, sobre todo, es destacar y es insistir en esto, porque también lo hizo María Rosal, supongo que otro de los intervinientes, es que lo que hizo la didáctica de la lengua y la literatura en este caso desde los años 90, es tratar de desplazar el foco en esa relación de enseñanza-aprendizaje, de profesor o docente alumnado, y pasarlo al alumnado, ¿no? Es decir, ahora lo que nos interesa es la persona que lee. No todo lo que yo quiero enseñar, que también, pero menos, sobre todo qué le puede interesar a las personas que tengo dentro. Porque fijaos esta cita que he traído, ¿conocéis La historia interminable? Sí, ¿no? Algunos por leerla, otros por la película. Bastián Baltasar Bux, el protagonista, se inicia así la novela, roba un libro, lo están persiguiendo, le están haciendo bullying, los compañeros, roba un libro y se va al desván del colegio y se pone a leerlo. Este es el inicio, y hay un doble plano de lectura, la lectura de Bastián y la lectura de nuestra, desde fuera, ¿no? Hay un momento que dice: Bastián tuvo un sobresalto al comprender lo que acababa de leer. Era él. La descripción coincidía con todos los detalles. El libro empezó a temblarle en las manos. Decididamente la cosa estaba yendo demasiado lejos. No era posible que en un libro impreso pudiera decirse algo que solo se refería a aquel momento y a él. Este es el gran hallazgo de la literatura, que le llegue al lector de esta manera. Aquí es como un golpe en el pecho, ¿no? Porque realmente está hablando de una sala donde están unos alumnos, un presentador, una chica vestida de rojo, que tiene unos anillos y de pronto dice: ¿qué soy yo? Entonces, esto es lo que le pasa a Bastián. Y esto es lo que, si lo consigue el escritor, es fabuloso. Es decir, vamos a lo que le interesa, a quien me está recibiendo, ¿no? Así, sí, ¿no? Al que está leyéndome, ¿no? Entonces, esto también es importante para nosotros, ¿no? Es importante como docentes qué les va a interesar a las personas que tenemos delante. La semana pasada tuvimos un congreso sobre ecogótico, que son cosas así un poco friki, pero que la gente joven empieza a... Bueno, le gusta una forma de acercarse a otro tipo de literatura y con otro enfoque, y entonces ya también nos interesamos nosotros por estudiarlo. Y una de las diapositivas que yo llevé allí fue esta, que viene a continuación. Me gustaría que me dijerais si conocéis esas muñecas, las Monster High, ¿sí? Chicos y chicas, todas las conocéis, ¿no? ¿Sabéis lo que eran estas muñecas? Estas muñecas salieron al mercado en el año 2010. Es decir, las personas que estáis aquí, la gran mayoría de las personas que estáis aquí, las conocisteis en su momento, infancia, adolescencia, ¿no? Y, bueno, pues era un poco la forma de burlarse del miedo, de las cosas de terror clásicos, Draculaura, Frankenstein, Claudine Wolf, ¿no? Y, bueno, esta es una colección de Mattel, ¿no? Que quería conectar con la gente más jovencilla. La idea era que pues iban a defender la inclusión, porque aquí igual tenemos un vampiro, que una loba, que un no sé qué, con sus pelos y tal, que bueno, pero que vemos cualquiera que ve esto y esos pequeños capítulos de la serie, que era para vender la muñeca al final. Bueno, que sí, inclusión había, de cierta forma, pero que fijaos, todas ellas eran divinas de la muerte, vaya. Y la muñequita con su bolsito, con su no sé qué, en fin, al final eran como unas Barbie, pero que en vez de ser todas Barbie, pues tenían los mismos ojazos, pero una tenía orejitas y la otra colmillitos, pero en fin, al final aquello de inclusión, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero yo lo llevaba por la idea, que yo era cogótico, de ver cómo esos referentes literarios, ¿no?, habían permeado por otros espacios culturales y se les devolvían a los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué se les devolvían? Porque eran unas cosas que les podían interesar por el miedo a todas estas cosas, pero enfocado de una manera que ese miedo se salvaba y se superaba, ¿no? Y se reían un poco con ese miedo, ¿no? Pero entonces yo digo, bueno, la gente que de esta edad se ha criado con esto y hemos sobrevivido con estos muñecos, ¿no? Había gente que se preocupaba, mi hija es gótica, mi hijo no sé qué, ¿no? Pero bueno, era una moda más y tampoco... Es la misma gente que se ha criado con estos referentes también, ¿vale? O sea, sois las mismas personas, nosotros también, pero ya con más años, que también se han dado cuenta de que esos adolescentes, esas adolescentes, sobre todo más mujeres que más chicas que chicos, bueno, pues se han preocupado por otro tipo de problemas, ¿no? Han mirado también a su alrededor, ¿no?
Y este es, por ejemplo, un tipo de temática que también interesa hoy día a la gente joven, ¿no? El tema del medio ambiente, de que nos va a deparar el futuro y que, bueno, que pintamos nosotros en todo eso. Eso era un poco para ver cómo tenemos que pensar en el estudiantado, ¿no? Cuando nos ponemos delante y cuando le queremos ofrecer algunas cosas. Ahora ya poniéndonos aquí, metiéndonos en el aula y pensando ya así directamente en la poesía, yo querría, y aprovecho que estamos en esta sala, para que hagamos una pequeña cosa, para pensar qué contacto hemos tenido con la poesía, por ejemplo. La poesía es un género que parece un poco más difícil, ¿no? O siempre se dice es un género más complicado para llevarlo al aula, pero si lo pensáis, es un género que ha estado con nosotros desde que nacemos. O sea, cuando hablamos de las nanas, estamos hablando de unos poemas que están hechos especialmente para calmar a los niños, para dormirlos, ¿no? Para, a veces para hacerles que obedezcan, ¿no? Si no te duerme, viene el lobo y te come. No sé yo cómo eso lo hemos ido canalizando porque no nos daba tanto miedo que nos evitara el dormirnos, pero en fin. Casi es que es un contacto que hemos tenido desde siempre. La poesía, lo sabemos, y yo he traído aquí varios ejemplos, puede ser de origen, lo que llamamos la poesía tradicional o folclórica, la que tiene un origen en la tradición oral, que se ha ido pasando de padre, hija, etcétera, que es una poesía anónima, no sabemos cuándo se generó, sabemos que se ha mantenido en el tiempo, y una poesía oculta, que es una poesía de autores. Así sabemos que la ha escrito tal persona, ¿no? Ahí como hay dos grandes bloques, digamos, de poesía, que yo he traído algún libro también que es de la tradicional y los otros son, bueno, luego lo enseñaré. Y entonces, ahora lo que querría que hiciéramos, os voy a pasar una libreta, bueno, no la voy a pasar. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sí? ¿Le vas dando una a cada una? Sí, por favor. Gracias. ¿Alguien hay que no tenga bolígrafo o lápiz? Porque nos han traído aquí algunos. Por si con esto de los móviles hay quien no tiene. ¿Allí? Gracias. Cuidado con los cables que los tiene ahí. Vale, os pediría una cosa, si no importa, y es que los móviles... Es solo un momento, a mí luego ya los podéis sacar. Al fondo hay quien no tiene, sí. Es que esto no me gusta mucho, porque es como que parece que va a hacer algo, y en realidad es como está en la clase, pero bueno. Lo que quiero en esa hoja que os he dado, para que no interrumpa vuestra redacción de otras cosas que estoy notando, es que, por favor, los móviles los tenéis fuera de todo, que no los vayáis a usar, que luego ya digo, luego lo sacáis, si es solamente... Porque ahora lo que querría es, por un lado, que pongáis arriba, en un recuadro, pongáis algún tema que os interesa, muy sucintamente. Y en otro recuadro, quiero que pongáis una palabra que os guste. A mí esta palabra, por su sonoridad, o por su significado, o por su lo que sea, me gusta, ¿vale? Vais a poner un primer recuadro con un tema que os atraiga por lo que sea, da exactamente igual por qué os atrae, y otro recuadro pequeñito con esa palabra especial, ¿vale? Gracias. ¿Puedo? ¿Puedes repetir el primer recuadro? El segundo recuadro es una palabra y el primero una idea que te interese, ¿vale? Algún tema, alguna cosa que te inquiete o que te guste o que algo, ¿vale? Y a continuación, ¿vale? Lo siguiente lo podéis hacer si queréis por pareja o porque es para lo que no quería que tuvierais el móvil, básicamente, para que intentéis recordar algún poema. Yo no sé si aquí voy a encontrar una excepción, pero mi experiencia es que en general mis estudiantes, así a bote pronto,
algún verso, alguna cosa. Estamos en un festival de poesía. Yo entiendo que defender la poesía en un festival de poesía es innecesario, pero vamos a nuestra memoria. Vamos a intentar 1 o 2 versos, no más, algo que nos suene. No os preocupe, ni os dé corte, ni vergüenza, porque aquí estamos trabajando como para trabajar la poesía. Los niños no se van a acordar de más poemas que nosotros. Así que podéis hablar entre vosotros, 2, si estáis 3. Tiene que ser conocido. Y, a ver, tiene que ser conocido. Quiere decir que si tú eres poeta, no me pongas tú, porque entonces no los voy a conocer, ¿vale? Tiene que ser algún poema, no podéis crearlo, ¿vale? Estamos intentando tirar de memoria, por eso no quiero los móviles. Tirar de memoria y podéis entre vosotros hablar, no hay ningún problema. Si quieres hablar con tu compañero o si... ¿Vale? Ya, pero es muy común. Pensad también, si al pronto no os acordáis de un poema, a ver si alguno musicalizado, ya estoy dando pistas, a las malas, alguna adivinanza. Eso sí, escribirla en forma de poema, ¿vale? No me escribáis así de corrido, daros cuenta dónde está la rima, dónde está, ¿vale? Y ponerlo en forma de poema, ¿vale? Hay alguna canción, hay algún autor, hay Serrat ha musicalizado algunos poemas. Que no podemos crear nosotros, tiene que ser de algo ya inventado. Esta sí, porque el otro lo vamos a hacer más adelante. Pero esto tiene que ser algo que, ya digo, 1 o 2 versos, ¿vale? Y si no está muy bien porque no os acordáis muy bien, pues como estén, pero que os suene. Porque luego vamos a seguir trabajando en el grupo, ¿vale? Perdón, se me olvida. Os voy a pasar para que esos 2 versos, ese verso suelto que tenéis, lo leáis, ¿vale? A ver si nos van sonando los de unos con otros, ¿sí? Bueno, a mí me ha venido una muy fácil, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y resuena mucho con mi historia. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que se haya acordado de ese poema? ¿No? A ver, ¿de qué poema? Bueno, no sé si es un poema exactamente. Sí, no. Cuando el río suena, me resuena que agua lleva, aunque no llueva. Como un trabalenguas, quizá un poco, ¿no? No lo conozco yo. No se me llegó por ninguno. Nada, ni un... No he sido... Yo son 4 versos, pero bueno. Yo elegí uno de Federico García Lorca. ¿La oí al fondo? Sí. Uno de Federico García Lorca, que es súper famoso, que dice: la luna vino a la fragua, con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Qué bonito, con autor y todo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De quién es el tuyo? ¿Lo sabes también? Sí, de Machado, ¿no? A ver, por aquí tenemos... Sí. Yo de unos versos de Goitisolo, de Palabras para Julia. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Me conmueve mucho en ese poema. Con viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero mercantil. Hacia un lado, Europa al otro, y allá en el frente Istambul. Ya no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, allá en su frente Estambul. Muy bien. Ese es uno de los que suele salir. Ahora viene por el otro lado. Sí, vale. Mi abuela Mariela no parece abuela, que parece un hada, que es de Gloria Fuertes. Mira, nuestra autora citada. Es de Espronceda también. Bueno, del mismo... que es mi barco, mi tesoro, que me dio la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Pero vamos, que me he equivocado, fijo, en alguna... ¿no? Está muy bien. El trabajo ahora estaría en ir al móvil y completar los poemas, ¿vale? Generalmente, si hubiéramos dejado un poquito más de tiempo, o generalmente si yo doy alguna indicación más, ¿no? Hay muchos poemas que surgen a poco que digas 4 palabras, como la de Con 10 cañones por banda, ¿no? Que habéis completado, o la de Antonio Machado, o La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, ¿lo recordáis? El balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿Y qué? Y ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con la torre y el balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Hay muchos poemillas que en cuanto se da una ligera indicación ya surgen, ¿no? Lo digo porque está más cerca la poesía de los estudiantes de lo que
así, a bote pronto parece, ¿no? La memoria. Un compañero ha dicho que lee bastante poesía, pero no la memoriza, ¿no? No hay costumbre ahora de... No hay costumbre realmente de memorizarlo. Yo creo que es un buen ejercicio intentar descubrir si recordamos algo de la poesía. Porque lo que sí vemos es que si recordamos algo, generalmente de algo que hemos estudiado en el colegio, ¿no? Porque ahí está la cosa de que en los colegios se hacen pocos lectores. ¿Por qué se hacen pocos lectores? Porque nos obligan, dicen los alumnos, a leer lo que hay que leer, ¿no? Y entonces, como no nos dan libertad, pues no nos gusta leer, pero luego si les preguntas qué has leído, te dicen, pues los 4 libros que te han mandado en el colegio. Así que es como una pescadilla, porque entonces dices, pero ¿y lo que tú habrías leído fuera si no hubieras leído? Ah, pues no, pues ya no he leído nada. Entonces, claro, si no tiene una oferta, unos criterios o algo que va a leer, ¿no? En la poesía, curiosamente, en España, los pocos poemas que había en los manuales eran inicialmente sobre todo de escritores latinoamericanos, ¿no? Que veía aquí la lista, Rubén Darío. ¿A quién no le suena La princesa está triste que tendrá la princesa, mis suspiros escapan de su boca de fresa, ¿no? O el de Margarita, está linda la mano. Entonces, porque es muy sonoro, eso para los niños funcionan muy bien los poemas, es cierto, de Rubén Darío, pero también Gabriela Mistral, que fue el primer premio Nobel latinoamericano. Juana de Ibarburu, Nicolás Guillén, Aquiles Nazoe, Javier Villafañe o María Elena Walsh son poetas que estaban ya en nuestros libros de texto, ¿no? Que pasaban la censura porque eran latinoamericanos, cuando en realidad muchas veces tenían unos contenidos que al franquismo no le habría gustado, pero bueno, estaban allí como más lejos, ¿no? Mientras que teníamos en esos tiempos en España, pues teníamos algunas muy pocas antologías, como la de Elena Fortún y María Rodrigo, que se llamaba Canciones Infantiles, pero fijaros el año en el 35, o José Luis Sánchez Trincado y la de Olivares Figueroa, Poesía Infantil Recitable, de 34, y luego una autora que os sonará, quiero pensar que os sonará, Carmen Bravo Villasante, que es muy importante para la literatura infantil y juvenil, porque ella hizo ese trabajo de historiadora de la literatura infantil y juvenil, tanto en la española como en la latinoamericana, ¿no? Entonces, dentro de esas obras que tenía ella, sí que incluyó textos también de autores españoles, ¿no? En la primera, Historia de la literatura infantil española, incluía una antología, en la de la literatura infantil iberoamericana, idem, y luego tenía la antología de la literatura infantil universal, ¿no? Son obras de mucha importancia. Insisto, las historias de la literatura son muy importantes para que el docente las utilice, no para que se las dé a los estudiantes. Vale, esto es lo que teníamos hasta no hace tanto tiempo. Ahora sí que empezamos a reconocer a muchos autores contemporáneos. Aquí casi todos están vivos, no Gloria Fuerte. Y hay gente que se ha dedicado casi sobre todo a la literatura infantil y juvenil, aunque muchos de ellos también tienen obras, como he dicho antes, empezando por Gloria Fuerte, obras para adultos, ¿no? Pero ya se escribe expresamente para los niños, considerando, esto no me voy a meter porque lo habréis dado en las clases de la facultad, considerando que la literatura infantil tiene un valor indiscutible. Es decir, son obras que antes estaban en la periferia, como las novelas rosas o las de vaqueros, pero que han conseguido hacerse un lugar. ¿Por qué se lo han hecho? Pues porque ya no están adoctrinando, moralizando, etcétera, sino porque son obras realmente valiosas de literatura. Entonces, aquí tenéis la lista. Bueno, Gloria Fuerte, que sigue siendo muy importante porque marcó un camino, y fijaros cómo Gloria Fuerte llevó la poesía a los más jóvenes a través de un medio que fue la televisión. No sé si lo sabíais. Gloria Fuerte fue autora de, autoras dentro de, que son autorías múltiples siempre, ¿no? De Un globo, dos globos, tres globos y de La cometa blanca, ¿no? Y entonces, esto lo quiero conectar con unas declaraciones de Roger Chartier, que es un historiador de la lectura francés, un referente mundial, Chartier, no sé si os suena, Roger Chartier, que no hizo para la revista que ha mencionado Pablo una como biografía lectora, y él decía que él
historiador de la lectura, en su casa no tenía casi libros, era de una familia modesta, ¿no? Que él aprendió a leer, no aprender en el sentido de descifrar, él aprendió a leer en profundidad a través de la televisión, porque en esos momentos que la televisión estaba surgiendo había programas como también en España los que hacía Gloria Fuerte, culturales que entendían que la poesía era importante y la poesía la metían ahí y otras obras de literatura también y le llegaba a los niños. Son programas que ahora pues, han caído en desuso o hay tanta competencia que los niños no llegan a ellos, ¿no? Pero fijaos cómo ese medio fue importante para que la poesía infantil también llegara a muchísimos niños a través de la televisión. Bueno, aquí tenéis otras, Carmen Gil, Antonio Rubio, Ana María Romero Yebra, que está en Almería. Bueno, aquí hay unos cuantos nombres, luego vaya a haber más nombres en otra diapositiva, ¿vale? Pero que es gente que escribe muy bien y los niños lo pasan muy bien con su literatura. ¿Por qué es importante que los conozcáis? Pues para que vayáis sobre seguros. Es normal que los futuros docentes todavía no tengáis claro, a veces dices, uy, yo no sé si esto es bueno o malo, ¿no? Estoy leyéndolo y me parece a mí que... Entonces, claro, buscamos gente que sepamos de antemano que están, bueno, que son buenos, están reconocidos por los lectores y por la crítica, ¿no? Entonces, muchas veces los reconocimientos le llegan a través de premios. También es interesante que sepáis que existen, entre otras cosas, por si alguna o alguno de vosotros sois escritor y escribe cosas para niños, sepa dónde pueden mandar, ¿no? Para posibles premios. Entonces, hay muchos menos premios de poesía, específicos de poesía, que de literatura infantil y juvenil en general, sobre todo de narrativas, ¿no? Entonces, digamos, los premios así que, por excelencia, yo no sé si hay algunos más, pero habrá algunos más pequeñitos, quizás. Los de poesía infantil son estos. El Premio Internacional de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela, el Príncipe Preguntón, que es de Granada. ¿Los conocéis? ¿Os suenan los premios estos? ¿No? Algunos sí os suenan. El Premio Luna de Aires, que es del Centro de Estudios de Promoción de Lectura de Castilla-La Mancha, se llama Zeppelin, y el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia, que es mexicano, ¿vale? Entonces, esos premios tienen una dotación económica que a los poetas les viene muy bien, obviamente, a todo el mundo le viene bien, pero lo más importante es que también publican la obra, entonces la publican en buenas colecciones. Entonces, la publicidad a través de esas colecciones es lo que a los poetas, a los creadores realmente después les es útil, ¿no? En su vida profesional. Entonces, algunas colecciones de estas, no hay muchas colecciones de poesía infantil, no todas las editoriales las tienen, tampoco cada vez vemos que hay algunas más. Entonces, tenemos, por ejemplo, la editorial Ajonjolí, la colección Ajonjolí dentro de la editorial Hiperión, la Caracol, esta es de la Diputación de Málaga, Alba y Mayo Poesía, de La Torre. Aquí he traído casi de todos para que tengáis alguno de cada. Luna de Aire, del Zeppelin, la colección Tus Versos, de esta editorial, este es el último que creo que ha salido, de Brosquil, en Valencia, y la de Granada, la de El Príncipe Preguntón, de la Diputación de Granada, que recoge los trabajos que han sido premiados en ese tiempo. Entre las obras podemos encontrar muchas veces, digamos, para tener un acercamiento, un acercamiento a la literatura, a varios autores y autoras distintas, antologías, ¿no? He traído aquí varias que están también destinadas a ese público infantil. Algunas de ellas están aquí. La primera, por ejemplo, seguro que la conocéis, si habéis pasado por los profesores de la Universidad de Granada que yo conozco, la de Alforjas para la Poesía. Esa está destinada para los niños, pero es una compilación de Marilú Escribano, que ya falleció, y de Remedios Sánchez, la directora de este certamen, de este Festival de Poesía, en la que se traen desde el cancionero 2 poemas, pero hasta Luis García Montero, ¿no? O sea, se hace una selección así a lo largo de los siglos de poemas para niños, ¿no? Alforjas con la idea de que sea, hoy diríamos mochilas más que alforjas, ¿no? Pero lo que puede llevar el bagaje de los alumnos, lo que tendrían que llevar en sus espaldas, ¿no? Aquí hay otra también, Por Caminos Azules, dicen que no hablan las plantas. Aquí he traído alguna otra de Lorca, Alberti, etcétera, otra antología para niños, o esta Yo quiero ser un árbol, que son poemas de Marilú Escribano seleccionados por su cercanía con la infancia, ¿vale? Dentro de
las cosas que trabajaríamos en el aula, pues ya lo ha dicho Pablo, una de las líneas que trabajo yo es la ecocrítica, ¿no? En esa idea de que a la gente joven le preocupa también, bueno, pues su futuro, hablando tranquilamente, como nos ha preocupado a todos, pero esta es una preocupación nueva, porque hace 20 años a ti no te preocupaba, ¿no? O a mí, en fin, así como en plan fin del mundo, utopía, es decir, antiutópico, como las distopías del fin del mundo por el terreno ecológico no era una cosa que nos preocupara, eso es una preocupación, no que nos preocupe a diario, ¿no? Y ahora sí que se ha vuelto una preocupación mucho más en la lista de lo que le preocupa a la gente joven, ¿no? Y a los niños, que la ansiedad, la ecoansiedad es una cosa real que se está viviendo en las consultas de los psicólogos desde hace ya unos cuantos años. Bien, esta antología la hicimos mi compañera Mari Carmen Quiles, que la viste el otro día, el martes, estuvo presentando a María Rosal. En este caso aquí pedimos autoras, son todas autoras que hubieran escrito algo que tuviera que ver con la naturaleza en sí o con la defensa de la naturaleza, etcétera, ¿no? Es un libro que tiene una intencionalidad, pero los poemas no son escritos especialmente para el libro, ¿de acuerdo? O sea, que no es a mí un poema para esto, sino me gustaría que este poema tuyo o el otro, ¿no?, nos lo dieras porque nos parece importante, ¿no?, para transmitirlo. Entonces, esta antología tiene ese sentido. Y ahora vamos a hacer otra cosita. Lo que os he dado, a ver si nos da tiempo, os quiero decir que esa hoja que tenía esos dos recuadros iniciales, os lo quiero explicar por si no da tiempo, me gustaría que nos diera tiempo a hacerlo, pero ahora lo recogeríamos y lo volveríamos a repartir, de manera que otra persona le llegue esa preocupación, que otra persona o esa idea que le llama la atención a una persona con esa palabra, ¿no?, y tratar de componer un pequeño poema. Eso es lo que querría hacer si nos da tiempo, ¿vale? Quiero hacer otra cosa antes y si podemos luego terminamos esa actividad. Lo que ahora querría hacer es que nosotros decimos, vale, la poesía, vamos a... bueno, perdona, eso era un poema que al hilo de... Esto va como quiere. Bueno, no se ve bien. Al hilo de esta antología, una niña de 11 años nos escribió este poema, el que se le ve curioso porque algunas cosas ha pillado, ¿no?, de la presentación que se hizo, ¿no?, para que veáis como a algunos niños les calan así también las presentaciones, y dice, esto es de ahora, muy reciente, de febrero: el mar está enfermo, ya no se atreve a cantar. En él nada petróleo negro que a los peces quiere ahogar. El mar está enfermo y no sabe cómo sanar. Las tortugas se atragantan con plástico en el mar. El mar está enfermo y el tiburón y el calamar, de tantos productos negros, todo el día inhalar. El mar está enfermo, yo le curaré, y si me ayudas tú, lo salvaremos los tres, ¿no? A ver, pues más lo que es. Quiero decir, tiene todos sus infinitivos para rimar y todo eso, pero pensamos en una niña de 11 años que ha tenido la sensibilidad de decir, a mí también me preocupa esto, y de darle una solución, ¿no? Bueno, lo había metido para enseñarlo. En fin, el tema del poema con apoyo kinésico es una de las actividades que hacemos en clase y que más les suele gustar a los alumnos de magisterio al final, porque tiene su utilidad. Aquí traigo un poema muy cortito, pero cualquiera de los que habéis dicho, como El caminante no hay camino, o el de Con 10 cañones por banda, el del Polizón de Nardos, que es más complicado, se trata de intentar memorizar. Porque se dice, sí, hay que memorizar poemas y tal, vale, sí, memorizarlo, pero ¿cómo lo memorizamos, no? Si esto, en fin. Entonces, esta es una pequeña actividad que vamos a hacer juntos, ¿vale? Y que el poema que yo he traído es de este libro, de mi compañera. Aprovechamos ya que ella es creadora también para utilizar su obra, de Mari Carmen Quiles. Entonces, el poema se llama La hormiga, se ha visto antes que salía por aquí, ¿vale? Es un poema muy sencillo, que dice, van haciendo una rayita de color negro en la arena, van camino al hormiguero preparando su despensa. Viven todas muy unidas, una de ellas es la reina,
trabajan todo el verano mientras el invierno llega. Una miguita de pan, un poco de mermelada, una hebra de azafrán, unos granos de cebada. Todo está ya preparado para recibir al frío. La leña en la chimenea y en la percha los abrigos. ¿Vale? Es un poema muy sencillo, pero no nos lo hemos aprendido así al tirón, ¿no? Entonces, una de las cosas que con los alumnos de primaria vamos a hacer es tratar de hacer una representación con el poema, ¿vale? Entonces, no vamos a poner. Tenéis ahí el texto. Entonces, la idea es que para varios versos vamos haciendo unos gestos. Vaya a ver cómo, en cuanto recitamos esto 2 veces, el poema ya lo había aprendido, y esto se puede hacer con otras cosas, ¿no? El corte hay que dejarlo fuera, ¿vale? La vergüenza que nos da fuera. Entonces, empezamos, ¿no? Vale. Vamos a trazar el caminito en la mano. La mano va a ser el camino o la superficie. Entonces, vamos a decir, van haciendo una rayita de color negro en la arena. Van... ¿Tiene aquí Pablo? Sí, sí. Van camino al hormiguero preparando su despensa. Viven todas muy unidas. Una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano mientras el invierno llega. Me cuesta un poco más. Una miguita de pan, un poco de mermelada, unas hebras de azafrán, unos granos de cebada. Ya está todo preparado para recibir el frío. La leña en la chimenea y en la percha los abrigos. Es una cosa muy fácil, ¿no? Vale. Ahora lo vais a ir recitando, ¿vale? Y yo voy a hacer los gestos. A ver si os vais acordando del texto, ¿vale? Ir pensando los gestos, irlos recitando, en voz alta. La rayita de color negrito, camina por el hormiguero, preparando su despensa. Viven todas muy unidas, una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano mientras el invierno llega. Una miguita de pan, un poco de mermelada, una hebra de azafrán y unos granos de cebada. Todo ello está listo para recibir el frío, la leña en la chimenea y la percha y el abrigo. Bueno, muy bien, hasta se ha oído, se ha entendido, y ahora sin leerlo. Vale. Pensar en la imagen que tenemos, ¿eh? Esto normalmente lo haríamos un poco más de veces, pero van haciendo una rayita negra de color negro en la arena. Por la arena. Van camino al hormiguero preparando su despensa. Están todas muy unidas. Muy bien, porque se ha acordado del gesto. Desde todas, una es la reina. Y una de ellas. Una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano para prepararse para el invierno. Mientras el invierno llega. Más o menos. Un poquito de azafrán, un poquito de mermelada, de azafrán y unos granos de cebada. Esto es lo que más cuesta, sí. Ya está todo listo. Ya está para que el invierno llegue. La chimenea. La leña. La chimenea. Y el abrigo de la percha. Bueno, más o menos. Lo hacemos una vez más. Yo creo que luego os acordaréis de algunas de las cosas, por lo menos, porque eso cuando alguien ha dicho. Todo eso, la kinestesia, sí, el apoyo, ese apoyo cuando hablamos, vamos a memorizar, vamos a ayudar a los niños que memoricen algo. Os podéis sentar, muchas gracias. Vamos a ayudarles a que memoricen algo que sea sencillo, porque memorizar y reproducirlo luego es muy satisfactorio, ¿no? Nos da como, hace gracia, ¿no? Ser capaz de reproducirlo y además acompañarlo. Entonces, la actividad que hacemos nosotras es a partir de esto, de esta experiencia, escoger un poema por grupo. Esto lo hacemos siempre en grupo, ¿vale? Para que sea más lúdico. Entonces, no hay tiempo. En fin, siempre proporcionar
poemarios de literatura infantil que tienen poemas cortitos, que son divertidos, ¿no? Aquí ahora, bueno, si luego queréis puedo dejar el PowerPoint para la ficha. La ficha es, tienen que decir por qué han escogido ese poema, decir qué poema hay y de qué obras, lo veis ahí, ¿no? Y por qué lo han elegido. Y aquí ya se mete un poquito el tema de el análisis textual del poema. Tenemos que aprender un poco, ¿no?, sobre la estructura, pero una vez que hayamos visto el poema, nos hayamos divertido con él, ¿no?, y hayamos hecho cosas más lúdicas. Entonces, bueno, vamos un poquito a eso. Luego, líneas de trabajo que se podrían hacer con él, voy un poco rápido. Describir las secuencias, por ejemplo, aquí está, van haciendo una rayita de color negro en la arena. Mano izquierda extendida, mano derecha en vertical, con los 5 dedos juntos, la palma de la mano sirve de suelo, ¿no? Describir un poco el por qué se han hecho determinadas cosas. Con la idea de que después se intercambien entre los alumnos. Cada grupo se tiene que grabar, todos se tienen que grabar, pero si quieren representarlo en clase, y muchos quieren, lo pueden hacer en clase. Se lo preparan y todo el grupo, o bien simultáneamente siempre hacen los gestos, pero a veces prefieren por estrofas recitarlo, ¿no?, o todo a la vez. Eso depende y hay libertad para hacerlo, ¿no? Pero, eso, bueno, aquí había traído otro divertido sobre la momia, ¿no? Mi caso, pero bueno, como no nos da tiempo porque ya nos hemos pasado, entonces os voy a decir una cosita más. Este libro, no sé si lo conocéis, una cosa graciosa, muy sencilla, primer libro de poemas escrito por ti, porque hay una nube de palabras, poemas a los que le faltan palabras, pero que podrían ser intercambiables. Entonces el niño aprende a utilizar esas palabras que tienen a lo mejor la misma terminación, etcétera, para cambiarlas de sitio y ver, bueno, pues una cosa creativa. Yo creo que merece la pena tenerlo y echar mano de él en el aula, ¿no?, para actividades que se puedan hacer, ¿eh? Emiten distintos finales o se puede hacer en plan acróstico, etcétera. Bueno, aprender, porque sí, me parece muy importante enseñar la poesía. Yo creo que es algo que aquí se ha venido diciendo y defendiendo por todos, o sea que si no tenemos tiempo no lo vamos a leer. Pero bueno, sobre todo que no olvidéis que la nuestra es una área de intervención, es decir, no es solo como la filología, a lo mejor, que la tenemos un poco más aparte para, bueno, pues para gente que se dedica en profundidad a determinadas cosas, etcétera. La educación es intervenir en la sociedad. Por eso os decía, no estoy haciendo la pelota, no o adulo, no. Me parece realmente que los maestros y los profesores tienen mucha más importancia que ningún otro docente. Entonces, os animo a que os lo creáis, lo sepáis y lo transmitéis y trabajéis de esa forma, ¿no?, con un lector comprometido. Las últimas diapositivas ya son para ir haciendo más cosas, continuar acotando temáticas, porque me gustaría terminar con un poema de Gloria Fuerte, que es muy necesario. Gloria Fuerte hablaba de muchas cosas importantes, pero para lo que estamos viviendo hoy día, para que los niños sepan, digamos, que dónde estamos. Pero bueno, dice, solo 3 letras nada más. Solo 3 letras que para siempre aprenderás. Solo 3 letras para escribir paz. La P, la A y la Z, solo 3 letras. Solo 3 letras nada más. Para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú aprendes bien solo estas 3 letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. De Gloria Fuerte. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Solo quería deciros que esa otra actividad también es muy rentable, pedagógicamente hablando, la de intercambiar los papeles que tenéis para que otro grupo, hablo de las aulas, pero las aulas de magisterio igual que las aulas de primaria, para que otro grupo escoja de las temáticas que le han preocupado a otras personas y con esa palabra como base me gustaría, si no las queréis vosotras me las podéis devolver y llevármelas yo, para con esa palabra que a alguna persona le ha parecido especialmente importante elaborar un par de poemas, un pareado o algo más según ya lo que los estudiantes deseen. Bueno, de verdad, muchas gracias por vuestro interés. Muchísimas gracias, Mar, por esta conferencia que ha tratado sobre una etapa tan importante que yo
a veces pienso en ella como una especie de segunda oportunidad, puesto que la primera es la etapa infantil, ¿no? Donde ahí es donde se debe plantar esa semilla del gusto por la lectura, aprovechando toda esa capacidad de impresionarse, ¿no? Y que si no se aprovecha bien, luego en la adolescencia pues tenemos ahí una etapa donde por el mero hecho de que ya no quieren saber nada de ningún tipo de autoridad, empezando por los profesores y profesoras que les animan a leer, pues bueno, si se hace bien en la primaria, tenemos esa otra oportunidad de enganchar, ¿no? Sí, además es un momento más prolongado, o sea que claro. Si no se ha llegado a tener esa iniciación en infantil, en primaria tiene muchísimo tiempo para hacerlo. Claro, por eso. Sí. Muy bien. Muchísimas. Sí. ¿Alguien tiene quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere añadir alguna idea? ¿No? Pues damos paso a la siguiente. Sí. Bien, buenas tardes. Voy a hablar con el micrófono en la mano. Soy consciente de que no amplifica mi voz. Es simplemente para la cuestión del audio, de la grabación que están realizando aquí en la biblioteca. Bien, tengo el gusto de presentar hoy aquí como uno más de los invitados, de los 80 invitados que tenemos en el Festival de Poesía en esta 20ª edición, a Ernesto Castro. Por lo tanto, él ha sido invitado en principio como poeta, es decir, quizá fue un poco la excusa, ¿no?, para poderlo invitar, que era algo que nos hacía mucha ilusión, y a mí en particular, porque yo he descubierto a Ernesto Castro no hace tanto. Es decir, y no hace tanto que he empezado a verle, a escucharle en sus vídeos en YouTube, donde cuelga no solo sus clases de la universidad, sino todo tipo de entrevistas que le hacen o que él hace, todas ellas interesantísimas, ¿no? Y además muchas de ellas, ¿verdad?, sin límite de tiempo bueno, hoy en día una entrevista de 2 horas pues, significa hablar largo y tendido, ¿no? Entonces, a mí me parece un prodigio, vaya, es decir, es una persona que todo el mundo, que quien lo conoce pues sabe de su precocidad, es decir, empezó muy joven en YouTube. Una vez nos conocimos hace muy poco. Ser precoz es un arma de doble filo, cuidado. Lo sé, es decir, casi uno puede ver tu crecimiento. Vamos. Claro, depende de lo que entiendas por primeros vídeos. Porque hay un deep web en mi canal de YouTube que se puede remontar hasta 2013-2014. Un profesor de la Pompeu Fabra nos permitió no asistir a clase a cambio de hacer un vídeo en el que expusiéramos oralmente el trabajo que habíamos desarrollado. Era una asignatura de Derechos Humanos. Total, que podías perfectamente fumarte las clases, a cambio tenías que hacer un vídeo. La asignatura era de Derechos Humanos, se daba en inglés, era en realidad para norteamericanos que pasaban allí las tardes debatiendo sobre la guerra de Irak y Afganistán. Y como yo hice un trabajo sobre violación de los derechos humanos, me recorté el bigote a lo Hitler y hice un vídeo desde casa con música sobre los ataques de drones en Pakistán, y ese podría decirse que es mi primer vídeo. Mi primer vídeo en YouTube, que a lo mejor está censurado por apología del nazismo, tenía eso, 22, 23 años. Muy bien, pues por lo tanto... y ahora apenas tengo 18. Con 18 años, Ernesto Castro es profesor de filosofía, en concreto de estética. Estética, sí. Estética. También hay malentendidos acerca de esa disciplina, sí. Sí. Bueno, y una de las cosas que yo admiro en ti es que te dedicas a resolver malentendidos, precisamente. Sí, no pongo tetas ni arreglo caras, pero sí que resuelvo malentendidos. Y
y lo haces eso desde un profundo conocimiento. Y además una de las cosas que a mí me cautivó, que me hizo volver a verme muchos de sus vídeos en mis ratos libres y no tan libres, conduciendo, es decir, aprovechando, pues hoy en día uno se puede casi sacar una carrera, porque está todo, ¿no?, en internet, y puede uno informarse, y pues tú desde ese conocimiento profundo de tu campo, que es la filosofía, pero también de la historia, se te da muy bien ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Y en un momento y en poco rato situar al público ante una problemática, ¿no? Es decir, te preguntan algo sobre el marxismo en España y enseguida dices, pues bueno, aquí tenemos estas dos corrientes, estas tres, etcétera, Manuel Sacristán por aquí, pum, pam, y lo explicas todo muy bien, o la situación de la universidad, o cualquier otro tema, ¿no? Entonces a mí eso me interesa mucho, ¿no? Y me parece un lujo que tú te molestes en, pues como estás haciendo ahora, ¿no? Grabarlo todo y subirlo a YouTube, ¿no? Entonces yo quiero presentarlo. Yo sé que muchas de las personas que están aquí, algunas ya lo conocéis de sobra, ¿no? Entonces quiero leer una autopresentación tuya, la que tienes en tu web, y me has advertido de que en ella hay mucho troleo, ¿no? Y yo creo eso es una de las claves, creo, también de tu forma de transmitir las cosas, ¿no? Es decir, no te acercas por supuesto, no es que te acerques, es que usas el lenguaje coloquial, es decir, hablas también como habla tu generación, pero a la vez de una forma muy seria, ¿no? Y muy documentada, ¿no? Entonces, Ernesto Castro es un escritor, pensador y sonámbulo millennial, profesor de estética en la universidad, ahora en la Autónoma de Barcelona. Actualmente elabora su propio sistema, se dice pronto, ¿no? Un sistema filosófico que él llama el naturalismo genérico, ¿no? Y creo que consiste en que la naturaleza no es lo que genera, ¿no? Aquello mismo, es decir, bueno, por ahí en Internet hay una definición muy simple, pero has logrado definirlo de forma muy simple, pero para entenderlo seguramente hay que entrar en cuestiones muy complejas, ¿no? Tu última trilogía platónica son 3 dianovelas inspiradas, son novelas filosóficas al modo de, como podía escribir un Unamuno, ¿no? Por ejemplo, inspiradas por Platón y ubicadas en el siglo pasado, ¿no? En Auschwitz, en 1942, en París, 1968 y Barcelona, 1992, ¿no? Entiendo que cada una de ellas está ubicada en cada uno respectivamente, ¿no? 50 años de historia europea relatados a través de sus sabias más egregias, ¿no? Jantipa, o del morir, es la primera novela, Perictione, o de la libertad, Lastenia, o del saber. Ernesto formó parte del 15M en España y es luego invitado, luego y anteriormente quizá también, invitado a giras frecuentes de conferencias a lo largo y ancho de post-Latinoamérica, pone aquí entre comillas, ¿no? Sí. Y ha publicado media docena de libros de no ficción y tras 15 años enhebrando versos, publica un único y enjuto poemario, Peinar el viento, coma. Además, la coma es el último elemento del título, Peinar el viento. La primera, publicado en Letra Versal en 2023. Su tesis doctoral, la primera en castellano sobre el giro realista actual, que es el posrealismo continental, ¿verdad? Postcontinental. Me gusta mucho el opos. Sí. Ha sido traducida al inglés por la editorial alemana Mohr Siebeck. Ya no vives en Arganzuela. Vivo en Arganzuela. ¿Sigues viviendo en Arganzuela? Sí, sí. Vale. Antes ibas mucho a Barcelona porque tu pareja vive allí, pero ahora también trabajas allí. No, trabajo en la Autónoma de Madrid. Ah, pensaba que habías sido la Autónoma de Barcelona. La distancia de Madrid a Barcelona es la misma que en Madrid. De Madrid a la Autónoma de Madrid está tan autonomizada que es casi otra autonomía. Ajá. Y tardas 1 hora y media en metro
Con lo cual, el AVE casi te pilla mejor, casi ojalá trabajase en la Autónoma de Barcelona, sinceramente. Pues bueno, desde aquí lanzamos, lanzamos un mensaje que hagan un AVE, ¿no? Un AVE solo de Madrid a la Autónoma de Madrid. Y que te empujen directamente, que ni pare, simplemente. Exactamente. Había Pues, una broma, había una idea muy buena de Miguel Noguera. ¿Sabéis quién es Miguel Noguera? Porque empezó a darme cuenta de este salto generacional. Esto es importante que quede registrado. Miguel Noguera es un post-humorista. Vive en Barcelona, es de origen mallorquín y tiene muchos libros de lo que él llama ideas y rescata o revive ese espíritu socrático de que lo serio no está en lucha con lo humorístico. E incluso algunos lo reivindican como poeta. El propio director de cine, Rodrigo Cortés, presentó hace poco su verbolario, un diccionario de palabras definidas de manera singular, y el presentador era Miguel Noguera. Ese vídeo merece muchísimo la pena como un gran performance de poshumor. Bueno, pues Miguel Noguera lo único que hace en sus shows, en sus ultra shows, consiste en explicar ideas que tiene. Y una de las ideas que tiene es la posibilidad de hacer una ouija en el AVE. Entonces, que un grupo de adolescentes se reúnan alrededor de €1 y en la cafetería de ahí del AVE, y después de pedirse un sándwich mixto con huevo, pues invoquen un fantasma, con la mala pata de que el fantasma a lo mejor es de un pueblo perdido de la provincia de Zaragoza, y le pillan en el AVE, y entonces el fantasma termina destrozado, termina en Madrid, ¿no? O sea, arranca, le pillan a toda velocidad, 300 kilómetros por hora. Entonces eso era lo que quería explicar, no sé en relación a qué exactamente. Al troleo. Sí, bueno, puede ser. Sí. Bueno, vive en Arganzuela. Que vive en Arganzuela. Desde hoy vives en Arganzuela, tiene novia y busca agente literario, ¿no? Sí. Y no necesariamente por ese orden. No. Esto aquí, ¿no? Posee un canal de YouTube con más de 150.000 suscriptores, que ahora serán unos cuantos más también, donde divulga, como decía antes, los vídeos de sus clases, muy importante, ahí están sus clases, están sus... iba a decir vídeos más serios, pero tampoco se distinguen tanto unos de otros en la seriedad, ¿no? Y charlas, ¿no? Desea recorrer el Camino de Santiago o viajar a Guinea Ecuatorial, cualquiera de las dos valdría, ¿no? Bueno, en esta presentación tuya te has llamado pensador. ¿Prefieres esa palabra a la palabra crítico? Sí. ¿Por qué? Los críticos son los peluqueros de la literatura. Ya está, con eso está dicho todo. Es decir, vas a la peluquería, pides que te hagan un corte y sales hecho un Cristo. Pues esto es igual. La crítica supuestamente debería ejercer una función correctora de la inteligencia y debería ser el contrapoder al mercado, pero están supeditados al mercado y son los profetas del mercado o sus adláteres. Comentábamos hace poco, esta misma mañana, con una escritora que ha sido invitada a este festival, la tradición catalana de hacer una fiesta, organizar la fiesta de la vanguardia el día antes de Sant Jordi, el día antes del Día del Libro, y hacer una foto con los autores que, como profecía autocumplida, la vanguardia sostiene que van a petarlo en Sant Jordi. Y efectivamente el buen burgués catalán se compra la vanguardia y, como si fuera, va al librero y le dice, deme este, un cuarto de kilo de este, un medio kilo de este, y va pidiendo las caras que tocan. Entonces la diferencia entre esta idea del crítico como un descubridor de talentos, como alguien que apuesta, que tiene un juicio, que lleva a cabo incluso la creación de movimientos o de corrientes, esto está totalmente periclitado. Eso es lo que entiendo que debe hacer un crítico. Los críticos a día de hoy son gente que escribe en pijama reseñas solapadas. Decía de sí mismo Gómez de la Serna que era un escritor solapado, porque durante mucho tiempo se ganó la vida escribiendo las solapas de los libros. Y entonces, claro, las escribía pues así, abriendo alguna hoja suelta. Y la crítica a día de hoy se dedica a confirmar lo ya establecido por el mercado o simplemente a dar y devolver favores con las editoriales de turno. Y todos los suplementos sabes perfectamente cuáles son sus niñas de los ojos, editorialmente hablando. Y entonces, no, crítico no. Prefiero, en orden de
De prelación, pues sí, contribuyente, pensador, filósofo y ya muy, muy lejos, crítico. Pero sí. Hace poco hubo un programa en la televisión que no sé si visteis, en la televisión, en la primera o en la segunda, en la televisión pública, que era el concurso del mejor español de todos los tiempos. Claro, el concepto ya se las trae, ¿no? ¿En qué consiste ser el mejor español de todos los tiempos? Esto se financia con dinero público y yo pensé, pues el que paga los impuestos para que este programa se pueda hacer, ¿no? 6 semanas allí trayendo y llevando a los mejores españoles. Claro, ¿mejores en qué? En altura, en peso, en fuerza, Y quedó un quinteto de finalistas. A ver si adivinan quién ganó de los 5 finalistas. Había nombres obvios: Federico García Lorca, Cervantes, Isabel la Católica, Ramón y Cajal y Colón. ¿Vale? Vamos ya descartando uno, ¿no? Obviamente, Colón ni es español, o sea que ya podemos dejarlo aparte, ¿vale? Entonces, será el mejor genovés de todos los tiempos. Entonces, ese fuera. Vale, de los 4 que han quedado, ¿cuál es la pole position? O sea, ¿cuál queda en número 1? A ver, tú. Isabel, ¿no? Que levante la mano quien intuitivamente apuesta por Isabel. No, ¿por quién hubierais votado ustedes? De los 4 que tenemos, volvemos a decirlos: Federico García Lorca, Cervantes, Isabel la Católica, Cajal, Ramón y Cajal. A ver, que levante la mano Ramón y Cajal. ¿Una persona? 2 personas. 3. Que levante la mano Federico. Bueno, se nota de dónde estamos hablando, ¿vale? Un poco más. Cervantes. Bueno. Isabel. ¿Pero tú habías dicho Isabel? Bueno, puedes cambiar de opinión, no te preocupes. No, yo sí te creo, hermana, ¿no? Bueno, no, aquí acaba, la sororidad no está muy fuerte hoy. Bueno, pues tú sí que Isabel, ¿no? Vale, pues Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue finalmente el mejor español de todos los tiempos, Ramón y Cajal. Que para mí fue una sorpresa, porque pensé, ¿quién sabe quién es Ramón y Cajal y qué nos importa a nosotros Ramón y Cajal? Pero parece ser que la sociedad del conocimiento tecnocientífico y del fetichismo a la ciencia hace que Ramón y Cajal sea el mejor español de todos los tiempos. Esto en cuanto a las categorías en las que nos encuadramos y cómo nos definimos. Entonces sí, prefiero pensador como término paraguas para alguien que escribe ensayos donde prueba ideas y piensa a través de la escritura. Sí, ese programa de televisión solo lo puede haber pensado un crítico, ¿no? Un crítico ha hecho ese... Un peluquero, sí. Un peluquero. Bien, pero es verdad que en tu obra filosófica haces crítica del pensamiento, ¿no? Es decir, hay un componente crítico, ¿no? En ese sentido sí, porque creo que te has ido un poquito a la figura del crítico literario que clasifica, ¿no? Que forma el canon, etcétera, ¿no? Pero quizá yo me refería un poquito más al crítico en el sentido de que cuando, lo que decía antes, cuando tratas un problema y quieres ir al fondo de la cuestión, examinas un poco lo que se ha dicho sobre el tema y examinas los errores y apuntas a ciertos errores, ciertos malentendidos, ¿no? En ese sentido, quizá. Sí. Pero eso no tienes por qué definirte como crítico por hacer eso, ¿no? Pero me refería. Sí. Muy bien. Bien, yo esto va a consistir en que hablemos un poquito de como pone en el programa, ¿no? De filosofía y poesía. Y luego Ernesto, pues aunque sé que no le gusta mucho... No, cada vez me gusta más, entonces, pero yo por mí ya solo recitaría. ¿Sí? Aparte pues bueno, va a recitar algunos de sus poemas, pero yo ahora pues voy a hacer un poquito algo de lo que una vez Derrida se quejó, dijo que era un vicio muy norteamericano, que era pues plantear una serie de cuestiones, es decir, lanzarte, ¿no? objetos conceptuales y decirte, puesto que tú eres el supuesto especialista, pues que hables sobre ello, ¿no? que trabajes, te propongo un tema, ¿no? Lanzo un guante, etcétera, ¿no? A propósito de tu libro, claro, sí, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, un libro que a mí me parece
una especie de estallido, ¿no? A veces hay obras que se publican y que chocan, que a veces en un principio uno incluso hasta descarta. Yo tengo que confesar que la primera vez que abrí tu libro en la librería Inusual me quedé un poco no, bueno, demasiado, no perplejo, sino que me pareció, claro, veía todas estas cuestiones formales, ¿no?, con las que tú has jugado, pero que proceden de ese estudio tuyo de 15 años, ¿no? Has tardado 15 años en componer, ¿no?, estos versos, y quizá me pareció mi primera impresión fue la de una especie de gimnasia formal, ¿no? Pero luego uno va leyendo, como pasa muchas veces, y las cosas cambian, ¿no? Es decir, es un libro, yo tomé unas notas aquí de las ideas, ¿no?, que me asaltan, lo que me parece tu libro, ¿no? Me parece que es como si hubieras invocado, ¿no?, a todos los demonios habidos y por haber del género poético, cuestiones, y estas son las cuestiones que te quiero lanzar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la... Voy a decirlas todas y luego vamos a ir una por una, si te parece, ¿no? La cuestión de la tradición, son todas dicotomías, cosas que se oponen, ¿no?, unas a otras, y que tú puedes perfectamente decirme que pues eso es una falsa dicotomía, ¿no?, o algo que te parece una falsa oposición, ¿no? Pero se suele hablar de tradición y modernidad, o de la gran división entre oralidad y escritura. Esto es algo que es muy importante en tu poemario, ¿no? Cómo tratas esa oralidad y esa escritura. Es decir, estamos ante juegos continuos con la ortografía, la tipografía, etcétera, ¿no? La disposición de la palabra escrita en la página, los espacios, etcétera, ¿no?, las formas. Otra dicotomía, otra oposición que se da, que subyace a muchos debates sobre la poesía, que es la cuestión de la pureza o el compromiso, ¿no?, la poesía pura o la poesía comprometida, es decir, el hecho de que la política o la reflexión sobre la sociedad esté volviendo a la poesía impura. La oposición también entre poesía comunicativa y poesía compleja, ¿no?, es decir, poesía fácil de entender, que es algo que también es clave en tu libro, o los juegos del lenguaje, ¿no?, los juegos del lenguaje, o la poesía culturalista o libresca. Tú has reconocido que aquí hay también muchas referencias librescas. Cuestiones como la estética y la moral, la transgresión y la norma, ¿no?, o la poesía de ideas o la poesía... Es decir, aquí hay poemas donde está el cuerpo, ¿no? Es decir, frente a una poesía donde se esconde el cuerpo, donde las cuestiones se vuelven todas más racionales o mentales, o donde no aparece la sexualidad, por ejemplo, pues aquí sí aparece, ¿no? En fin, ¿qué nos puedes decir sobre tu lucha entre la tradición y la modernidad? Yo sé que en la escritura de este libro hay otro texto muy importante, teórico, que es el momento analírico, ¿no? Recuérdame el nombre de la autora que me dijiste, María Salgado, eso. Donde se plantea un poco qué es lo que la nueva poesía, ¿no?, lo que la nueva poesía... La ventaja de tener un ordenador delante es que puedes hacer muchas trampas. Entonces, el momento analítico es la tesis doctoral de... Sí. El momento analítico es la tesis doctoral de María Salgado, que yo recomiendo leer. Bueno, esto se va a quedar grabado, pero da igual, o sea, ella misma lo reconoce. Es mejor el montaje que ella hace que el posteriormente publicado por ACAL. Esta es la edición que se puede comprar en las librerías. Esto es un graffiti que ella comenta en el libro. Es, como lo cuenta en el subtítulo, una historia expandida de la poesía en España del 64 al 83. Y es precisamente una búsqueda de un tercer término, más allá de esas dicotomías, y es un repaso muy bueno, pero yo recomiendo leer la maquetación de María Salgado, porque claro, está hablando de la perfopoesía, de la poesía visual, hay una crítica total
a esas taxonomías, a esos guetos. Ella sostiene, siguiendo a Ezra Pound, que todo poema tiene varias dimensiones, tiene la dimensión fonética, tiene la dimensión visual y tiene la dimensión conceptual. Ezra Pound lo decía de manera muy pedante, con términos griegos, está la phaenopoiesis, la logopoiesis y la melopea, la melopoiesis, o sea, todo lo que tiene que ver con el sonido, con la vista y con el concepto. Entonces, en cualquier acto poético, aunque sea leído en voz alta, aunque no se fije por escrito, hay una dimensión textual y una dimensión conceptual. Entonces, ella simplemente quiere rescatar esas dimensiones que han quedado un poco ocluidas o forcluidas o perseguidas en ciertas poéticas. A ver si se abre, pero bueno, este es el repositorio de la UAM, que no permite ahora mismo cargarse, donde se encuentra el PDF suyo, maquetado, y jugando con la tipografía. Es un libro que da mucho gusto de leer, es un PDF que da mucho gusto de leer. Entonces, este es para mí, es el gran texto poético escrito en el siglo XXI en castellano. Es el equivalente al Arco y la Lira de Octavio Paz. Precisamente en el Arco y la Lira hace Octavio Paz su análisis de la tradición de la ruptura, que es en lo que consiste la vanguardia. La poesía en el siglo XX ya no es que rompa con la tradición, sino que crea una nueva tradición de continua ruptura. Y parece que para ser poetas del presente tenemos que romper, a veces, con la vanguardia previa, regresando a la tradición, ¿no? Entonces siempre hay un retorno al orden después de grandes momentos de futurismo o expresionismo o surrealismo. En este libro pues hay un poco de todo. Ya digo que 15 años de escritura dan para bastante, y hay algunos poemas que no he tocado para nada, como son los poemas de la última sección, estos de aquí, que están alineados abajo. Es un poemario en el que se va volviendo cada vez más evidente la presencia de la temática de género y de la violencia de género en sentido muy amplio. Esta última sección se llama Violetas al Ayacente, y es una cita del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, escrito en rojo, así se publicó. La editorial Letra Versal publica unos libros que son una maravilla estética, son unos objetos muy gustosos de tener entre manos, y entre otras razones por la cubierta, por cómo está el granulado de la cubierta, pero también por la tradición que incorporan de mantener la escritura a mano del poeta. Casi todos estos poemas, cuando yo tenía 17 años, los he escrito a máquina. Yo soy un poeta nativo de Internet y de la computadora, en el sentido de que yo no recuerdo haber escrito nunca un poema a mano. Es más, puedo contar una anécdota bastante divertida de cuando le pedí a mi madre que me comprara un portátil. Tenía 16 años y quería un portátil para escribir poesía. Como me daba mucho corte que mis padres supieran que estaba escribiendo poesía, yo me ponía con el ordenador de frente a la puerta de mi cuarto, y cada vez que mi padre o mi madre entraban en mi cuarto, cambiaba rápidamente de pestaña. Y entonces mi padre ya estaba cabreado, que este tío se la está machacando 24 horas, ¿no? Estaba en mi cuarto todo el rato ahí, y cada poco cambiaba, a lo mejor cambiaba a Pornhub, ¿no? Como que evitaba que me vieran que estaba escribiendo poesía, y a lo mejor me iba a una página porno. Y un día ya mi padre dijo: pero chico, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Te la debes estar pelando, ya no queda ahí sustancia, ya no queda esencia, ya no queda usía dentro de ti. Y entonces volteó el ordenador y descubrió que no, que había una pornografía del alma, que era una... pues eso. Entonces, yo no escribo a mano, yo tengo una pésima letra. De hecho, fíjense, y esta es la versión esforzada, que en escribir estas dos líneas pude tardar toda una tarde, porque yo tengo una letra peor que esta. Sexo rojo a un glorioso, sexos blancos a una novicia, sexos violetas al ayacente, y el idioma, qué confusión. Bien, la sección se llama Violetas al ayacente, y la cita está en rojo. Conforme se va avanzando en el poemario, se va volviendo más evidente esta presencia del maltrato y de la violencia de género. Y entonces, estos poemas, que son poemas que yo escribía, que yo creía que eran de amor, pero que eran de un amor, en todo caso, muy tóxico, cuando tenía 16, 17 años, los he mantenido exactamente igual. Lo único que he hecho ha sido cortarlos de manera distinta.
tiene una cadencia y una sintaxis y un ritmo propios de una oralidad de un chaval de 17 años, pero tienen los cortes estos, visuales, puestos en un sitio distinto. Bueno, yo qué sé, esto podría entenderse como compatibilización de tradición y vanguardia, si lo quieren ver así, en el sentido de que son poemas con vocabulario clásico de la poesía amorosa, de se canta lo que se pierde y todas esas marrachadas, pero con una disposición un poco distinta. Están alineados abajo, con lo cual se da importancia y primacía al vacío, a lo que no se dice, y bueno, pues ya está. Yo aquí con estas dicotomías que te voy a lanzar, alguna más, aunque prefiero también que no perdamos tiempo de la lectura, te estoy haciendo trabajar como filósofo, ¿no? También un poco a ese nivel de la crítica. Pero tú has dicho alguna vez que también te he oído decir que te sientes antes poeta que filósofo y que además no te gusta mezclar las dos cosas, y a pesar de que estos textos también son muy borgianos, igual que Borges también canalizaba sus lecturas filosóficas a través de sus obras, tú lo haces aquí también, ¿no? Pero, sin embargo, te he oído decir que no te gusta mezclar el vino con la gaseosa, ¿no? Y que ya que uno decida qué es cada cosa, si el vino es la filosofía y la gaseosa la poesía, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar un poquito más esta idea de que no te gusta mezclar? Claro, porque ya está mezclado. De hecho, los griegos tomaban el vino con agua y caliente. Entonces, bueno, pues quizá no quiero mezclar el vino con la gaseosa porque ya el vino de la literatura, en un sentido muy amplio del término, ahí ya se funde lo poético con lo analítico o con lo crítico. Efectivamente, en ese sentido etimológico del verbo krinein en griego, cribar, separar el grano de la paja, pues efectivamente es lo que hacemos continuamente en el acto de la reescritura. Hablaba Sara Torres esta mañana de que al regresar al acto poético, pues muchas veces lo importante es ir quitando. Y yo lo que he hecho durante 15 años ha sido quitar. En un momento dado llegué a tener un documento de Word de 400 páginas de poemas. Y aquello era un delirio tremendo. Pensé en un momento dado publicar un tocho. Yo soy muy dado a los tochos. En fin, siempre me gusta no estafar comercialmente y que la gente invierta bien su dinero. Y yo siempre apuesto también como lector y comprador de libros por la cosa gorda, que por lo menos te ocupe espacio y los libros además calientan mucho. En fin, son una maravilla. Entonces, al final ha quedado como una obra corta de menos de 90 páginas, donde, no obstante, hay poesía incluso en el índice, en el propio Index Gaudendi, término tomado de Paul Preciado. Él habla de la potentia Gaudendi, el poder del deseo, y aquí es el índice del deseo, ¿no? Los deseos que puede levantar o despertar el título de cada uno de los poemas que se pueden leer continuamente como un único poema. Incluida sobre todo la última parte, que sí que está estructurada de tal forma que los fragmentos que aparezcan, pues estén encadenados los unos con los otros. Entonces, mezclar la filosofía con la poesía. Después de mucho obsesionarme con la escolástica y de pretender construir un sistema y de emular a ciertos filósofos, sobre todo alemanes, yo he cobrado conciencia de que en el ámbito de habla hispana la filosofía está diluida en la literatura y es bueno que sea así. Está muy asociado a la historia de España y por más que nos esforcemos, el peso que tiene Cervantes en la filosofía española supera a cualquier comentarista o profesor de filosofía con ínfulas en el presente. El peso que tiene Borges en la filosofía argentina o Gabriel García Márquez en la filosofía colombiana supera con mucho cualquier filósofo que se las quiera dar ahora de Heidegger del Río de la Plata o de Heidegger de los Andes. Entonces, yo desde hace ya unos años estoy muy interesado por el tema de la hispanidad como asunto filosófico importante y relevante y por el asunto de la literatura como medio de expresión intelectual. Lo que odio, lo que detesto es la literatura programática
la literatura filosófica como aquella que transmite pedagógicamente ideas. Antes hemos tenido una conferencia sobre buena literatura pedagógica, que está orientada a un público muy concreto y que tiene una funcionalidad específica y que engarza con un estrato de la población, y eso me parece una labor encomiable. Lo que me parece más perturbador es tratar a los adultos como niños y meterles de matute pseudoproductos literarios que complacen su ignorancia, sirviendo como Reader's Digest, como digestos para el no lector, resumiéndoles la historia de la filosofía en un solo libro, la historia de la antigüedad en 100 páginas. Entonces, lo que ha terminado, por supuesto, en el basurero de la historia, son esos poemas didácticos de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que se dedicaban a hacer, por ejemplo, cantos a la agricultura, cantos al progreso. ¿Cuántos se acuerdan de Manuel Quintana? Que levante la mano. ¿Alguien ha leído a Manuel Quintana? Y eso que ustedes son filólogos del máximo nivel. Aquí, una señora. Porque lo explica en clase. Pues Manuel Quintana era el poeta oficial de mediados del siglo XIX en España. Aquí les voy a mostrar, a ver si... Fijaos cómo está la cosa, que me sale otro. Pero cuando lo busco, Manuel Quintana, a ver si me sale, Isabel II, fue coronado, aquí está la foto, vaya foto, qué resolución, el cuadro de la coronación de Manuel Quintana por Isabel II con Gertrudis Gómez de Avellaneda leyendo el panegírico a este pobre señor, que siempre he hecho zoom sobre su cara porque tiene una cara de circunstancias, le están coronando, pero se nota que algo le duele. Y se está dando cuenta de que no le van a recordar, que 170 años después nadie va a saber su nombre. Pues bueno, este era el típico que escribía sus poemas didácticos al progreso. Andrés Bello en Chile, por ejemplo, hacía más o menos lo mismo. Yo tengo mucho cariño a Andrés Bello, pero hay que reconocer que como poeta no da la talla. Entonces, por ahí iría la cosa. Yo lo que detesto es esta poesía pedagógica o didáctica o infantilizadora, en última instancia, el lector. Creo que el desafío de la transmisión de las ideas se encuentra en el mismo acto expresivo y que es el juego de las palabras y la música que genera el poema lo que debe dar alguna idea. Pero esa idea no la conozco ni yo mismo. Entonces, en el debate este mítico de la poesía como acto comunicativo o como acto cognoscitivo, si la poesía sirve para comunicar o para conocer, es una falsa dicotomía porque no conocemos con independencia el diálogo con los demás. Entonces, yo no sé lo que quiero decir hasta que no me pongo a escribirlo. Y me pongo a escribirlo en una determinada lengua que puede ser comprendida por un cierto público. Entonces, aunque sea simplemente a un yo futuro, yo ya me estoy comunicando en el acto de conocer lo que quiero escribir. Ese es, para mí, el punto de encuentro entre la poesía como conocimiento y la poesía como comunicación. Hasta que no lo comunicas, no lo conoces. Ese sería el resumen que yo haría. Bueno, pues como no quiero robar tiempo a la lectura, simplemente una cuestión más, que me parece además muy importante en tu poemario, que es la pugna entre oralidad y escritura. Es decir, esto es un poemario escrito, pero tú aquí has plasmado ciertos rasgos de la oralidad, pero mi pregunta es si también crees que ha podido tener peso el uso de la escritura que se hace hoy en día en Internet y a través de los medios de escritura. Es decir, si en algunas, no solo formas coloquiales de decir o de pronunciar ciertas palabras, ¿no?, que están representadas de forma escrita, tienes aquí palabras alargadas, ¿no?, con más cantidad de la misma vocal, etcétera, ¿no? Eso es un remedio de la oralidad. Pero luego hay un léxico como player, beef, etcétera, ciertas formas relajadas de la expresión escrita que en mi opinión también a mí muchas veces me recuerda a cómo se escribe en Twitter, ¿no? A veces con esa mala ortografía aposta, ¿no? Es decir, si crees que los nuevos medios como las redes sociales, etcétera, también han pesado a la hora de darle forma, ¿no?, estilística a tu escritura aquí. Sí, y no hay una lucha entre una cosa y la otra. Cuando se constituye la vanguardia en Argentina,
el grupo que más apuesta por el futurismo, por el creacionismo, por el ultraísmo, publica una revista que se titula Martín Fierro, que es un homenaje al gran poema gaucho, que es un poema escrito escrito en el lunfardo, en esa mezcla entre castellano, italiano y con erratas deliberadas, que hace José Hernández imitando a los gauchos argentinos, que serían algo así como los gitanos de La Pampa, por establecer un paralelismo con la realidad andaluza, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho muchas bromas, ¿no?, sobre el hecho de que precisamente sea Andalucía de manera mitológica como la tierra de la poesía, o Chile, ¿no?, regiones que han sido muy castigadas por lo RAE normativo, ¿no?, por la norma impuesta por la RAE sobre cómo se pronuncia o se debe hablar. Hasta bien entrado el siglo XIX, los mismos próceres de la patria que aseguran la independencia de Hispanoamérica, en sus discursos públicos, hablando de su lucha y su independencia frente a España, utilizan formas verbales que tan solo existen en España. Bolívar, pese a que está más que constatado que él siempre se dirigía a sus compatriotas oralmente de ustedes, el vosotros desaparece en América a finales del siglo XVIII, hasta su último discurso utiliza el vosotros, que es algo parecido a que nosotros utilicemos el vuesa merced a día de hoy. Es un delirio, pero si además nos independizáramos contra los castellanos viejos. O sea, es una locura bastante grande. Entonces, esta lucha entre la oralidad y la escritura es continua y se encuentra en todos los lugares. Aquí he traído, también a modo de divertimento, una presentación. Este es una diapositiva que yo elaboré hace 8 años para un recital que tuve que dar en Barcelona, y que he recuperado recientemente para otro recital que he dado en Barcelona, que yo pensaba que se daba en el mismo sitio. Había un malentendido ahí en cuanto a los nombres, parecido a este malentendido de no espera, plata no es. Bueno, en realidad toda mi poesía se puede cifrar en este tipo de bromas. Y traje este gran friso, porque mi nombre también da pie a muchos malentendidos. Claro, me llamo Ernesto Castro y mucha gente piensa que es, en fin, que yo tengo unos padres castristas, o incluso que soy pariente de Fidel Castro, alguna cosa así. Y entonces, cuento cómo The Importance of Being Ernst en realidad se debería traducir al castellano como esto, pero por razones obvias no se traduce como la importancia de ser franco. Hubo algunos intentos antes de la Guerra Civil de traducirlo como la importancia de ser franco, porque Ernst en inglés significa honesto, franco, sincero. Entonces, pues cuento cómo la importancia de ser Ernesto es un título irónico que trata sobre un tipo que no es honesto, sino que se hace llamar John, ese es su nombre de bautismo, en la ciudad, y se hace llamar Ernesto en el campo. Tiene un amante, entonces para confundir a las dos, pues utiliza los nombres. Y en la explicación, mientras hablaba de esto, contaba el malentendido que tenemos nosotros, que cómo la forma en que escribimos las cosas se transmite a la oralidad. Entonces, no sé si saben ustedes, bueno, son filólogos, que Juan e Iván son el mismo nombre. Juan e Iván son el mismo nombre. Aquí lo tengo reflejado de la mejor manera que puedo. Y todo depende de cómo pronuncies esa I o J o esa UV. Bueno, ya está. Entonces, la escritura se refleja en la oralidad regresa a la escritura y hay una continua comunicación y no hay una primacía de una cosa sobre la otra, que eso es también muy derridiano. No hay una archiescritura donde todo está fijado y en el fondo toda nuestra forma de escribir o de hablar debe ajustarse a ese patrón que estarían desentrañando en la RAE. Supongo que se han enterado ustedes del debate acerca de huérfilo. No existía en castellano, no existe en castellano todavía a día de hoy, un término para referirse a los padres que pierden sus hijos. Y es interesante porque es una realidad que era tan ubicua hasta comienzos del siglo XX que no tenía nombre. Todo el que era padre, hasta comienzos del siglo XX, tenía hijos muertos. La esperanza de vida a finales del siglo XIX estaba en torno a los 36 años, no porque la gente llevara una vida de sexo y rock and roll desenfrenada, sino porque morían muchísimos niños antes de los 2 años. Si ustedes descuentan los muertos antes de los 2 años, la esperanza de vida no ha aumentado. Lo siento, no van a vivir ustedes eternamente. Ustedes la van a palmar como todos. No vamos a vivir hasta los 300 años. Moriremos, tranquilos. Entonces, la gracia del asunto es que cuantos menos niños nacen,
más traumática la muerte del niño, con lo cual se tiene que acuñar un nuevo término. Y se ha propuesto, como existe huérfano, pues por asociaciones etimológicas un poco vanas, huérfilo, ¿no? Pues a la gente le suena que esto de filum, filial, pues tiene que ver con los hijos. Y claro, los de la RAE pues han llevado las manos a la cabeza, porque huer no significa nada. Huer no significa nada suelto, pero es que tampoco significa nada suelto bus. Y cuando se inventaron los primeros camiones con motor, se tomó el término latino omnibus, el dativo de omnium, para todos, y se hizo, en vez de omnibus, autobús. Así es como se habla, así es como funciona la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, toda mi poesía simplemente parte del fenómeno natural de que la lengua es un río que no se puede contener y que va generando sus malentendidos. Ya está. Y que el acto poético muchas veces no es deliberado, sino que es el error de querer decir algo y no tener una palabra para ello. Entonces hay un acto creativo y al mismo tiempo desafiante o destructor de norma en llamar huérfilo al padre cuyos hijos han muerto. Por ahí iría el asunto. Pues bien, me gustaría que nos leyeras... Vamos a ver. Bueno, a mí me parece que el del índice no debes dejar de leerlo. Bueno, yo creo que el índice, que ya lo he leído en algunas otras ocasiones, no es un poema demasiado bueno. Pero yo no lo sé leer demasiado bien. Da una buena idea del... Si os parece, sí. Vamos a leer algunos poemas de la tercera parte, que es la parte más normativa, más tradicional, de Violeta Salayacente, que, como digo, están alineados hacia abajo de la página por pares, ¿vale? Y la gracia está en que hay una diferencia entre cómo se cortan los versos visualmente y cuál sería la cadencia a la que uno se ve tentado a leerlos por los acentos o por la estructura sintáctica o por lo que sea. Entonces, efectivamente, siguiendo una tendencia que uno podría considerar millennial o centennial o potaxie, pues aquí hay también un acto poético, ¿no? Una señora considera que potasio tiene una X, eso se convierte en un meme internacional, y luego hay otras que crean una polémica, una guerra civil entre las potaxies y los fifes, que ya forma parte de la cultura urbana contemporánea. Entonces, voy a leer estos poemas como me salga, y ustedes vayan viendo pues por dónde están cortados los versos. Pídeme que cante aquella nube indefinida que condensa la gota de mis llantos y por añadidura al pliegue singular de los tapices cobrizos, y cantaré ambas realidades sintetizadas en la alfombra del cuarto de estar húmeda de ti, mientras nuestra alma bypasa sorda como un vampiro. Llegó la carta y he visto en equilibrio a la señora de la Z por el engranaje intuitivo del acero. Regreso a ti antes que esta aguja, sin discernir qué dices tú, qué dijo el poema. Mentiras como átomos y ruinas mensajeras, soy opinión de tu instante y creo ver al límite llevándose tu codo. Tu cadáver es la certeza sin motivos, es el espacio que no te dedico nunca. Como si lo útil se midiera por lo auténtico, cuando los dioses murieron de risa, Eros, Ágape, Filía empataron sus nombres. Habitaste fielmente, sin frivolidad lo mediocre, y en mi interior se confundió nuestro enemigo. El instante parió la necesidad el día en que murió el paisaje. Es hoy tu cárcel sin lluvia, otra vez la palabra autor, tan fugaz y sobrevive mientras cruzas al cómplice de una mentira. Si está escrita, darás tu cadáver por ella. Ahí va la excusa,
y el secreto, ahí sigue al enfermo la noche. No perdona el círculo, puntualidad de soles envenenados. La vida pasa sin murmullo, sin quebrar nada. Llegó un domingo, día 4, solo le faltaban las horas. A golpes se mecen los aires dulzones, a golpes claudican tus sólidos diques, a golpes refluyes en aguas salobres y anegas la depresión, la hondonada de nuestro lobby. Ríos cobrizos vadean los mapas adulterados por tu sistema hídrico. Si me explorases, comprobarías que mis entrañas son un afluente caudalosísimo del mar muerto do flotan abatidos los lotos verdes, luto de tus caricias regaladas, lote de esas gotas que llamamos por ambos apellidos. Duermevela continua, sacudes los hilos bastardos del ojo. Solo tú creas en el triángulo del acero. Tú, solo cuerpo cual destejido, entra por el balcón como si regresases. Fue siempre o tal vez mañana. Veo la suela de labio muerto bajo muro. Son las mismas palabras, pero no las digo ahora. Me refiero a un tiempo, repite. Me refiero a una mar y calla. Abrió las horas, recogió sus ojos. Sobre la punta del perdón y del poema había quien lo había inventado todo. ¿Su pierna es una deuda? No. ¿Les perdones deudas? Aún no. ¿Escribir este muñón? Tal vez no. Ahora es un verbo. Abrir una acción. Ayer un accidente. Ahora es el poema y siempre fue su abrazo. Estos tonos verdes, amoratados, aquellos cuerpos, estas y aquellas, X, Y, Z, tal vez solo W, sinónimos desiertos, antónimos perdidos por este diccionario, guiños de un par de dioses que se intercambian fotos hastiados en el cadalso. Mi mano, esta mano mía es del ciego que me toca, cuando mira y todo ve en mi mano, y a él toco con mi pupila, y por tocar fuiste el lienzo que miró desde aquel dedo, y tu mirada, tu ojo de obsidiana tocado de mi pelo y ajuar de mi ceguera fue. El río sigue ahí tumbado, como un lecho ante un vaso, y el agua pasa y solo pasará ella, la tierra, imán, al que se precipitan recipientes, vasijas rotas. Si te llevas mi espejo, esta correspondencia ocupará su estado, no, sino su sitio. La muerte como carne cualquiera ha de sangrar ocultando la herida, recogiendo la sustancia, dando el tiempo por perdido en el instante. Estos sueños de hoy, dime, ¿a quién se los prestaste? Estos sueños en la arena, ¿qué distancia exacta, dime, aguarda a nuestra obsesión innombrable? Estos sueños en la arena borraron del ayer aquellos muertos sin cadáver. Los muertos aquellos tampoco pedirán asilio cuando la noche. Así llegaste, joven casi, a ser mayor con las palabras de otro. Eres la misma de entonces, pero ya no usas ese nombre. Me refiero a un horror, repite. Me refiero a una mar. Y calla. En lo más profundo del número hay un hueco 100% divisible por el cadáver, alma, experimento, poema. Esas certezas que no fueron tuyas, esas verdades que dejaron de serlo. Una palabra a falta de otra mejor, confusa y realmente salvadora. El beso
esa herencia sin que nadie oiga el suicidio, el abismo que se asoma al borde del ser humano, el soplo último de un Dios aún innato. Amar es desear, en verdad ser, solo ser, no necesariamente ser amado. Amar solo es el trapo tras la herida, el hambre mientras comes, la jerarquía vertical del sistema nervioso, un Dios sin nombre, en minúscula, demasiado humano. Hoy seré un perfecto y mortal idiota. El fin es un final para aquel Dios que crea, para aquel Dios que en sí mismo se tiene, aquel Dios, voluntad perdida y contingencia, hijos reconocidos e ignorados en el triángulo isósceles del emblema. Oh dama de la zeta, canta que la gota ya no cede al mundo, la máscara sobre la raza pierde el juicio. Quiera Dios que no lo vea, dama avergonzada por la lluvia. El verbo que nadie sabrá su vacuna trae el presente a nuevos eneros. Mi juventud me adelanta como la palabra que llegará algún día. Oh dama de la zeta, yo soy yo y tú eres quien conoce el camino y no el barro. Un campo de viejos y amapolas humedece los ensanches del amor perdido, con oleajes de contaminación sentimental. Cicatrices sin cuerpo, descampado, y la vida, nube de polución indeleble, no interrumpe nada. Pensando en ella, planta ortogonal, toda ella a horcajadas sobre la cópula, sobre la cúpula, en ella pienso, en pie penetrada por rascacielos, por ella trazan cruces las calles en los cristales, por ella caen limpios los azogues y devienen amantes sin concluir su parpadeo. El cristal, el faro que persuade al cielo, un pene eyaculando al cielo probetas, nubes financieras, el condón de la creación de cuajo, cabello eréctil de esta vida amarrada por la imagen, la luz girando en las esquinas, hay amor, hay policía que cruza el barrial a lo deidades. La masa avanza, rueda, se enamora, avanza, rueda, se enamora, acaba la historia, acaba como empieza, con una castración premeditada. Ahí están los templos de la pobreza, el acordeón de mis costillas, las estrellas reducidas a edificio, el ser humano en la probeta, ahí la deuda de la noche con la luna. Por farola, hay flashes de opinar en vías y raíles de tenedores. Locos, famélicos, quieren colgar su cuadro. Devoráis noche, tiempo y luz, hijos de la incertidumbre, la neutralidad de las opiniones, el hueco que abandona el ascensor al alzarse, hijos de la incertidumbre. Estáis famélicos, escuálidos, sexuales, pesares. La historia sin riendas busca un amo. Y este es he leído, me la he calzado entera, era la sección final del poemario. Son poemas, ya digo, casi todos escritos cuando tenía 17 o 18 años. He tocado muy poquita cosa y ahí al final pues termina la fecha y la localización. Casi todo ha sido escrito Vegas de Matute, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, y ahí está ese homenaje a esa casita. Muy bien. ¿Se puede leer este poema como conclusión de algo que planteas en el primero, es decir, esos tres propósitos que te marcas al principio del libro? ¿Puedes leer terminamos, el primero es muy breve y nos da tiempo. ¿Puedes leer el primero? A mí me haría ilusión. Sí, la primera sección arranca con una cita de Piedad Bonet, todo tiene esta estructura, y seguir siendo punzada. Esto es la forma en la que presenta María Salgado los títulos de sus capítulos.
también Juan P. López Sánchez, colega de editorial, utiliza esta estructura. Y es una cita de Piedad Bonet: lo muerto puede ver y seguir siendo punzada. Y efectivamente los tres objetivos iniciales son estos. Aquí invoco mi locura y tu trato, pues a fin de cuentas quiero: A. resguardar mis desdichas; B. preservar tus apariencias; C. honrar al diccionario. Muchos de los términos o de los equívocos que aparecen en los primeros poemas se recogen al final. El diccionario también aparece lo de amar y callar, los partos sin gemido es un término que se utiliza en varias ocasiones, en fin. Yo daría el turno de palabra al público, si tiene alguna duda, y, sí, por favor. Y con esto un bizcocho. ¿Quiere... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? Yo tengo una pregunta. Para que quede registrada. Vale. Bueno, gracias por la charla. La pregunta ha sido, cuando estabas leyendo, en esta última sección, claro, cuando pone la barra inclinada, para mí es una pausa versal, yo la interpretaría como una pausa versal. Y lo que ha hecho al leer es recomponer la sintaxis, de tal modo que se rompe ¿no? Que se van rompiendo como el juego que se hace al jugar con las pausas versales y no seguir la sintaxis, se hace un juego de confusión, se amplían los sentidos y en cambio lo has suprimido a la hora de leerlo. Entonces, ¿por qué optar por no respetar las pausas versales que tú mismo has puesto? Claro, es que yo decía, bueno, si la ha puesto él, no se la ha puesto nadie. ¿Por qué? Por eso Claro, me ha sorprendido porque digo, bueno, no es obligatorio ponerla ahí, la podía haber puesto en otro sitio. Ya verá. En las lecturas que hice sobre el verso libre, que era un tema que me obsesionó mucho tiempo, me di cuenta de que no existe el verso libre, que todo verso está esclavizado por la métrica. Y que a lo sumo lo que hay en el llamado verso libre es una combinación de diversos metros y sobre todo un ocultamiento algo pudoroso de estructuras muy clásicas, pero que siguen subyaciendo. Cuando yo escucho a los poetas que a mí me gustan del presente, me sorprende mucho el contraste entre cómo están dispuestos los poemas en la página y cómo se leen. Es el caso, por ejemplo, de Berta García Faet. Berta García Faet, que para mí es un referente absoluto, tiene una disposición un poco caótica en la página, pero que luego se reconstruye en la oralidad. Entonces, si algo tiene la oralidad, precisamente, es la necesidad de la comunicación, que decíamos antes. Yo puedo escribir y, en principio, todo lo sostiene la página. Y yo puedo poner las pausas versales donde me dé la gana. Y uno puede leer perfectamente los poemas como quiera. De hecho, la razón por la que no me gusta leer poemas es por no dar este toque autoral de esta es la forma como se leen los poemas. Efectivamente, existe una forma quizá más arriesgada y atrevida para alguien que sepa recitar mejor que yo, que sería ir respetando las pausas versales. Los clásicos de este mismo siglo lo hacían. Uno ve las grabaciones de los poetas hasta los años 80 y marcaban la pausa. Hombre, obviamente, aquellos que mantuvieran las estructuras de rima o de los versos clásicos lo debían hacer por necesidad, porque ya la propia forma de hablar y de leer te conduce a eso. Pero en esta ocasión, precisamente, he querido proyectarlo para que vosotros vierais las pausas versales que no se pronuncian, que efectivamente están ahí en silencio. Igual que en esta sección es casi tan importante lo que no se dice o lo que no se ve, que este hueco, este espacio en blanco, pues yo preferiría dejar las pausas versales. Efectivamente, la gracia está en ese juego, en cómo uno tiende a leer del tirón según la estructura sintáctica y el ritmo de esta prosa poética rara, y sin embargo yo he ido poniendo cortes más o menos contrarrítmicos, posibilitando una segunda lectura, pero esto ya lo dejo para su espacio íntimo. Esto ya es el catalán de la intimidad del que hablaba el presidente Aznar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Bueno, sobre esto, concretamente, a mí me pareció que cuando, si yo lo leía, respetando la pausa, cambiaba el significado. Eso es. Esa es la gracia, claro. Esa es la gracia.
terminamos aquí. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto. Enhorabuena. Gracias.